Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Filosofía en Marcha y en esta ocasión continuamos con la presentación de distintas obras de Slavoj Žižek. En este caso tenemos el sublime objeto de la ideología, una etapa muy particular. Esta edición es del siglo XXI, los libros anteriores que habíamos presentado eran de Ediciones Godot. Muy bueno también el tema de la maquetación y demás armado del libro que hace también a la cosa. Es bastante interesante resaltar. Pero bueno, la calidad de este libro del siglo XXI, precio-calidad, como están las cosas en Argentina, muy recomendable. Esta es la obra principal, por decir así, que lleva a Slavoj Žižek a la fama porque es la primera obra que él publica en idioma en inglés. Así que todos los escritos anteriores venían siendo en esloveno, entonces esto es como que le da ahí el salto al reconocimiento en la esfera internacional. Así que es un texto muy interesante. Como dijimos, Žižek nació en 1949 en Ljubljana, es de esloveno. También estudió, además de filosofía, estudió psicoanálisis, tiene el doctorado hecho ahí en París. Y él, como habíamos mencionado también en los videos anteriores, que tiene como un eje teórico principal donde está la filosofía del sistema idealista de Marx, de Hegel, la teoría marxista y el psicoanálisis lacaniano. Estos ejes aparecen en esta obra. La primera parte es el síntoma, dice cómo inventó Marx el síntoma, del síntoma al síntoma. La segunda parte, la falta en el otro, todo con respecto a lo ideológico. Y después la tercera parte, cuál sujeto de lo real. Y bueno, no hay metalenguaje, significante fálico, Lenin en Varsovia como objeto. Él aplica todo el tema de chistes, cuentos, relatos, eh, que lo utiliza como método, como herramienta para ir explicando su teoría. Como también habíamos comentado antes, es interesante afrontar o confrontar con estos textos de Zizek en la medida en que no es el Zizek que uno está quizás más acostumbrado a ver y tan ameno en esos videos, en esas pequeñas entrevistas o charlas que suele dar, sino que los textos tienen una condensación, un peso teórico bastante importante, bastante interesante. Entonces yo decía o me arriesgaría a repetir de vuelta que hay al menos tres máscaras de Zizek donde tenemos este teórico arduo, complicado de acceder, donde tenemos que tener unos ciertos conocimientos previos teóricos para poder eh, comprender y adentrarnos en su filosofía, en su pensamiento, con quién está discutiendo, qué es lo que está reformulando en su teoría. Y por otro lado tenemos escritos donde son de una pluma incluso más ágil, más amena, con ciertos pensamientos no tan profundizados, sino que da por sobreentendidas ciertas cosas. Esto ha pasado mucho en que con su escrito sobre el tema del año pasado, de pandémico y demás, eh, mucho ha llegado con ese recopilado de textos, de artículos titulados Sopa de Wuhan, ¿no? Sin más de paso, aprovecho para comentarles que en el texto de la seguridad de lo incierto retomo esas postulaciones hechas tanto por Slavoj Žižek, por Peter Sloterdijk, por Byung-Chul Han, que lo piensan desde un ámbito europeo y también relacionado con ese mundo oriental de Byung-Chul Han, hacia dónde tendería las sociedades contemporáneas, nuestra sociedad actual, hacia dónde tendría cierta inclinación de postularse políticamente los determinados estados. Y yo trato de darle ahí una vuelta de tuerca más y llevarlo a una noción vista obviamente desde América Latina. Así que sin más, les recomiendo y también para que puedan apoyar el canal. La seguridad del incierto está en la caja de descripción y de comentarios del video del canal para que puedan acceder por Amazon o por Mercado Libre también para que tengan este texto en donde además hago una suerte de confrontación de la teoría nietzscheana con la intencionalidad de Kant de, de postular una época, un espíritu ilustrado.
Así que bien, retomamos acá con el sublime objeto de la ideología de Slavoj Žižek. Y como mencionaba, ¿no? También el Peter Sloterdijk acá es muy curioso porque no esta obra provocativa, original, como dice, el tema de la mediación humana posmoderno y que se utiliza, no sé, por ejemplo, la metáfora del hundimiento del Titanic hasta la ventana indiscreta de Hitchcock, las óperas wagnerianas, la ciencia ficción, el tema de Alien, los chistes, eh, utilizando ahí su análisis en esta obra y donde él confronta con Habermas y Sloterdijk y quería hacer puntualizar en este tema de expone la idea que el mundo posideológico ignora que aun cuando no nos tomemos las cosas en serio seguimos haciéndolas. Y ahí retoma bastante la teoría de Peter Sloterdijk de crítica de la razón cínica, incluso también en las obras de Feras. Yo estuve leyendo este tiempo un texto de Sloterdijk que se titula El pensador en escena, dedicado a Friedrich Nietzsche. Y la teoría ahí de Sloterdijk tiene que ver con el concepto de cinismo y de quinismo. Él lo retoma porque en un momento desarrolla todo este tema de cómo nos movemos nosotros en sociedad y dice, bueno, ellos saben muy bien lo que hacen, pero aún así lo hacen, ¿no? Que eso ya venía antes del tema de la ideología como falsa conciencia, donde el modo de funcionamiento dominante de la ideología es cínico. Dice, el sujeto cínico está al tanto de la distancia entre la máscara ideológica y la realidad social, pero pese a ello insiste en la máscara. La fórmula, como la propone Sloterdijk, sería entonces, ellos saben muy bien lo que hacen, pero aún así lo hacen. La razón cínica ya no es ingenua, sino que es una paradoja de una falsa conciencia ilustrada. Uno sabe de sobra la falsedad, está muy al tanto de que hay un interés particular oculto tras una universalidad ideológica, pero aún así no se renuncia a ella. Hemos de distinguir estrictamente esta posición cínica de lo que Sloterdijk denomina quinismo. Quinismo representa el rechazo popular plebeyo de la cultura oficial por medio de la ironía y el sarcasmo. Y después, bueno, continúa todo este tema del cinismo porque es muy fuerte ahí la figura de Diógenes también. Por eso él la implementa Sloterdijk en su texto sobre Nietzsche. Vuelve a esto, Sloterdijk lo aplica, eso es bastante interesante para saber cómo nos movemos con respecto al tema de las mercancías. Y sobre todo que esto viene a colación de una frase de Marx que dice ellos, donde dice el Capital de Marx, Sie wissen das nicht, aber sie tun es. Ellos no lo saben, pero lo hacen. Entonces, justamente lo que va mostrando en esta reformulación de la frase es, bueno, ahora sí sabemos lo que hacemos y aún así lo hacemos. Es muy interesante porque aparece también el tema del mal, de la risa, cómo viene aplicado ahí, el tema de la ideología, la inmoralidad y cómo esto después termina derivando en esa relación casi comercial, ¿no? El tema del uso y del cambio a partir de justamente la relación entre las personas, las relaciones sociales y después sobre todo aparece también una crítica muy fuerte, ya que estaba mencionando el tema de la seguridad del incierto, con respecto a la razón con autonomía, al obedecimiento y a esa posición también de Immanuel Kant con respecto a la ilustración y a una sociedad ilustrada, ¿no? Así que bien, es un texto que recomiendo para quienes se interesen a entrar en el pensamiento de Slavoj Žižek. Es una obra clave, no fácil de leer porque realmente, por ejemplo, yo desconocía y desconozco en profundidad todo el trasfondo de lacaniano y de psicoanálisis lacaniano. Así que bueno, no es fácil, eso quiero que lo sepan, pero bueno, les recomiendo que pueden buscar el sublime objeto de la ideología y atreverse a adentrarse en la lectura de este filósofo que está entre los más influyentes, diría yo, de la actualidad. Eso tendríamos que hacer en algún momento ahí un videíto sobre 5 o 10 pensadores más influyentes de la actualidad. Eso estaría bueno para analizar. Y bueno,
Los dejo por esta semana. Saben también que estoy dando el curso online, que pueden acceder, inscribirse y acceder a las clases online, que son de 1 hora y media. Además tienen la posibilidad también de hacer preguntas, dudas, consultas un poco más personales con respecto a eso. Está todos los datos en la caja de comentarios. El curso es sobre la influencia romántica en Friedrich Nietzsche, Dionisos y el genio dionisiaco. Así que bueno, sin más, nos estamos viendo en un próximo video. Quizás sigamos todavía ahí con algunas presentaciones de otros libros, de otras obras de Slavoj Žižek, porque voy a estar buscando los textos. Tiene uno que se titula La permanencia en lo negativo, de Ediciones Godot, y después hay otro contra la tentación populista, si no me equivoco. Así que voy a tratar en estos días también de conseguir eso. Sin más, nos estamos viendo la próxima semana acá en el canal de Filosofía en Marcha. ¡Saludos!